Dios se le bendiga para todos mis hermanos, familias y amigos a través del mundo. Este, yo no me había podido conectar con ustedes para llevarle la palabra de Dios, el mensaje, las oraciones, porque he estado pasando por momentos muy difíciles, momentos de pruebas durante varios meses. Entonces, si no por eso no me han visto en las redes sociales a causa de que he estado pasando por momentos de aflicciones, como decimos. Entonces, estoy de nuevo con ustedes para compartirle la palabra, compartirle el mensaje de Dios, para compartirle de nuevo las oraciones, compartirle de nuevo versículos bíblicos. Vamos a estar orando por los enfermos también. Gracias a Dios, Dios me ha sacado con bien de estas pruebas que he pasado, muy dura, muy dura. Entonces no le voy a comentar ahora de todo lo que he pasado, porque todavía no es tiempo. Cuando Dios lo ponga en mí, yo voy a testimoniar sobre todo esto que pasé, sobre todas estas aflicciones y eso. Entonces yo voy a estar compartiendo con ustedes todo esto. Entonces Dios me guardó para seguir llevando su mensaje, haciendo su voluntad, escuchando su voz, haciendo lo que Él me mandó, su llamado, como Él me llamó a hablar de la palabra. Yo así lo estoy haciendo porque Dios me llamó para llevarla, para servirle, y eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, no voy a tomarle mucho tiempo, solamente quería decirle esto, que a partir de hoy ya estoy de nuevo con el poder de Dios, llevando el mensaje de Dios y orando. Y si necesitan oraciones por los enfermos, si necesitan oraciones por las familias, ahí pueden enviarme su mensaje también. Yo estaré orando, y también le diré a mis hermanas para que oremos por aquellas personas que quieren oración, que necesitan oraciones. Y ahí estaremos aquí estaré con ustedes una vez a la semana aquí en YouTube, porque también estoy en Facebook los sábados en la noche. A partir también de esta semana o la semana próxima voy ya a instalarme, me estoy instalando para comenzar su Facebook. Entonces, quiero compartir un versículo bíblico con ustedes en el libro de Job, del capítulo 12, versículo 13. Yo quería compartir un versículo bíblico de este pasaje bíblico porque este no da mucha, no nos enseña muchas cosas de las maravillas de Dios sobre nosotros aquí en la tierra. Con el siervo de Dios, con Job, con este hombre de Dios, Dios nos enseña muchas cosas a nosotros. Entonces, por eso yo quiero compartir con ustedes este pequeño pasaje bíblico. Está en el versículo 13, del capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. Entonces, hermanos, quiere decir que cuando estemos pasando por aflicciones,
cuando estemos pasando por momentos difíciles, pongamos nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él nos va a librar, Él nos va a sanar, Él nos va a limpiar. Como dice el versículo aquí 18, dice, Él hiere y sus manos curan. Él nos hiere a nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para disciplinarnos. Porque Dios nos disciplina, Dios disciplina a sus hijos, Dios nos disciplina, así como nuestros padres nos corrigen cuando estamos niños, cuando estamos jóvenes, así Dios también corrige a sus hijos. ¿Para qué? Dios nos corrige para ver hasta dónde llega nuestra fe, hermano. Dios nos corrige para ganar, para que nosotros ganemos su confianza. Dios nos corrige, hermano, para ver hasta dónde llega nuestra creencia. Entonces, para Dios disciplinarnos, tienes que corregirnos. Y como Dios nos corrige, Dios nos va a corregir de distintas maneras. Tenemos que entender cuando Dios nos está corrigiendo, hermanos. Cuando estamos pasando por pruebas en nuestra casa, cuando estamos pasando por pruebas familiares, cuando estamos pasando pruebas a través de un vecino, cuando estamos pasando por tempestades, hermano, que no sabemos por qué nos pasa eso, cuando estamos pasando por enfermedades, por aflicciones unas detrás de otras, también Dios puede estarnos disciplinando, hermanos. Dios puede estarnos corrigiendo, hermanos. Entonces, así como Dios nos disciplina, el enemigo también viene a juzgarnos ante Dios a nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para que Dios, para pedirle a Dios a ver si nosotros podemos blasfemar contra el nombre de Dios, contra su nombre, hermanos. Entonces el enemigo nos va a atacar, nos va a poner aflicciones, nos va a poner problemas en la familia, nos va a poner problemas en el trabajo, que todo funcione mal, que todo no vaya bien. ¿Por qué, hermano? Porque estamos pasando por pruebas, estamos pasando por momentos difíciles. El enemigo no está tentando. ¿Por qué, hermano? Porque Dios le ha dado la permisión, porque el enemigo no puede hacer nada si no es con la permisión de Dios. Si Dios se lo permite, Él puede poner toda clase de aflicciones en nosotros, pero si Dios no se lo permite, Él no puede acercarse a nosotros, hermano. Pero Él puede mandarnos todo lo que nos puede mandar, pero no nos puede tocar, porque somos hijos de Dios. Estamos marcados para servirle a Dios. Entonces, por eso esta historia del libro de Job nos enseña mucho este pasaje bíblicos en la Biblia. Este libro de Job nos enseña mucho las maravillas y el poder de Dios manifestada en nuestra vida. No solo nos enseña las aflicciones, nos enseña las pruebas por las que pasamos. Este hombre de Dios nos enseña, hermanos, por todas las maravillas. Todas las maravillas que Dios hizo en él y que Dios se manifestó y se glorificó en él, bendiciéndolo doble, hermano, que lo que él podía tener antes, hermano. Entonces, nuestra fe y nuestra creencia nos lleva a la fe, nos lleva al camino de Dios. Todos sabemos que Dios es grande, que Dios es poder, que Dios es real, que Dios es verdad. Cada día vemos la mano de Dios manifestada para todo creyente aquí en la tierra, hermano. Así como este hombre de Dios, el siervo de Job, guardó su fe confiando, creyendo y declarando que Dios puede todo, que Dios quita, que Dios pone, que Dios multiplica, que Dios provee, hermano. Pero que Dios también disciplina. Él prueba a sus hijos. Por eso dice, hermano, el versículo 6. Dice aquí el versículo 6. No otorga vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará, el versículo 7, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes
los pondrá en trono para siempre, hermano. Somos reyes de Dios, somos reyes, pero ¿cómo somos reyes? Reyes sin corona terrenal aquí en la tierra, pero sin la corona. Sí, la corona celestial la tenemos arriba en el cielo, porque Dios tiene una corona guardada a cada uno de nosotros. Dios tiene una corona para aquel que llegue hasta el fin, para aquel que lleve sus mandamientos, para aquel que le sirva de todo corazón y con toda su alma y con toda su fuerza, porque debemos adorar y debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, hermano. Dice aquí en el versículo 14, dicen pues los impíos, dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Esto en el versículo 15, hermano. En el versículo 15 dice así. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Es aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Dios es grande, hermano. Nosotros no lo conocemos, pero Dios sí nos conoce a nosotros, hermano. Dios nos conoce a nosotros. Y como dice aquí el versículo bíblico, dicen los impíos, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Porque si aquellos poderosos que dicen a Dios, no quieren escuchar el mensaje de Dios, no quieren escuchar la palabra de Dios, porque a mí me ha pasado, hermano, cuando yo estuve enferma, yo recibí mensajes de personas que ya que ya no tienen fe en Dios, que no le creen a Dios y dicen, ¿por qué oran ustedes? ¿Por qué oran ustedes? ¿Por qué claman a Dios si Dios no escucha a nadie? Quiso decir, Dios no escucha a nadie. Todo el mundo muere y todo el mundo clama a Dios. Entonces esas son personas que han perdido la fe en Dios. ¿Por qué? Por las pruebas que vienen a la vida, a nuestra vida. Entonces hay personas que no pierden la fe en Dios porque les llega una enfermedad en su vida, ya oraron 2 y 3 veces, Dios no le concedió el milagro, ya no creen más en Dios. Porque ellos quieren que Dios obre cuando ellos oren, pero si Dios no obra cuando ellos quieren, ya no creen en Dios. Y no es así. Debemos esperar que Dios obra a su debido tiempo. Dios obra cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Debemos continuar de orar, clamar y orar día tras día. Y a través de esta fe, Dios nos dará lo que nosotros les estamos pidiendo. Dios nos concederá lo que nosotros les estamos pidiendo, pero no debemos dejar de orar. No debemos dejar de clamar el nombre de Dios. No debemos dejar de servirle a Dios. No debemos dejar de servirle al hermano. No debemos dejar de congregarnos, hermanos, tampoco. Yo me aparté de llevar la palabra de Dios en público porque ya no podía llevarla. Estaba muy mal, no tenía fuerzas, no tenía fuerza, no tenía ánimo. Estaba en el hospital, estaba en la casa, estaba en el hospital y no tenía ánimo ni hablar con las personas. Dejé de ir a la iglesia porque no podía ni siquiera, donde quiera me caía, no podía ni siquiera pararme. Pero yo en mi casa yo seguía clamando el nombre de Dios, yo seguía orando, mismo si yo no veía que yo estaba sanando, yo seguía clamando el nombre de Dios y yo seguía clamando y yo sentía que el enemigo me atacaba, yo sentía que el enemigo decía, es que Dios es bueno. En sueño el enemigo me decía, ¿tú crees que Dios es bueno? Como diciéndome, ¿tú crees que Dios es bueno? Mira cómo tú estás sufriendo. Y yo lo que hacía era, los reprendo, Señor, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque hay que reprender al enemigo. El enemigo, cuando oigamos eso que nos pasa en sueño o como quiera que sea, o a través de un hermano, repréndalo en el nombre de Jesús. Repréndalo en el nombre de Jesús, porque el enemigo está, hermano, a ver si te blasfema contra el nombre de Dios, a ver si su fe falla, si su fe cae. Entonces, no, debemos de seguir clamando,
orando y buscando el nombre de Dios, clamando su nombre, clamando por nuestros hijos, por nuestras familias, clamando por nuestra salud y pidiendo a Dios misericordia por nosotros. Y Dios va a obrar. Dios va a obrar porque Dios nos ama a nosotros. Y cuando nosotros los llamamos, Él nos responde. Él nos responde, hermano. Él responde nuestras oraciones, hermano. Y si perdimos la batalla aquí en la tierra, la pierde solo la carne, pero el espíritu ganó la victoria, se va directo al reino de Dios y ganó la victoria porque no dejó de clamar el nombre de Dios, no dejó de gritar el nombre de Dios, no dejó de orar, hermanos. Yo no paraba de orar. Yo mismo, si me tiraba en el piso, no podía pararme. Yo no me paraba de orar. Mismo sin fuerza, yo no me paraba de orar y pedirle a Dios. Mismo por los enfermos, yo seguía orando. Mismo por las personas que me mandaban un mensaje, que no sabían lo que me pasaban, lloraba por ellos. Entonces, no debemos desconfiar de Dios. No debemos, por las pruebas que estemos, no importa por las pruebas que estemos pasando, no importa por las pruebas que estén pasando sus hijos, sus familias, no importa lo que esté pasando, hermano, no desconfíe de Dios. Siga orando, siga clamando, siga buscando de Dios, sígale dando la gloria y la honra a Dios, porque por algo Dios nos envió a nosotros. Dios nos envió con un propósito a este mundo. No somos de este mundo, hermano, no somos de este mundo. Estamos aquí pasando un tiempo. Nuestra ciudadanía está arriba, no está aquí abajo. Todos no somos de aquí. Es porque el mundo está ciego, el enemigo lo ha cegado con las cosas más materiales de esta tierra, hermanos, con las cosas, y se han apartado de los caminos del Señor. Se han apartado de los caminos del Señor, pero nuestra ciudadanía no está aquí. No estás aquí. Debemos hacer, si Dios nos ha llamado para servirle, sírvale. No importa de cuál manera, sírvale. Si en las iglesias, haciendo un trabajo de la iglesia, sírvale a Dios, porque Dios la ha mandado allí. Dios la ha mandado allí con un propósito, y de ahí en adelante vas a ir subiendo porque Dios te prueba. Dios nos prueba a cada uno de nosotros. Dios, cuando Dios me llamó, ve a predicar, yo dije, Señor, yo no sé predicar. En sueño Dios me llamó, ve a predicar. Yo dije, yo no sé predicar, yo no sé hablar de la palabra de Dios. Apenas estoy aprendiendo ahora a hablar de la palabra de Dios. Y yo me puse cuando yo vi que Dios me estaba dando mensaje, yo dije, Dios quiere que yo le sirva, y yo buscaba brecha por donde meterme para llevar la palabra, para hablarle al hermano de alguna manera, porque yo sé que Dios me estaba llamando. Yo sé que Dios me estaba llamando, y por eso de alguna manera yo busco servirle a Dios, busco agradarle de alguna manera, porque cuando Dios nos llama debemos escucharlo, porque si no Dios nos va a disciplinar, como dicen, de alguna manera Dios nos va a disciplinar, porque debemos escuchar el llamado de Dios cuando Él nos llama, hermanos. Entonces, cuando vienen estas pruebas a nosotros, cuando vienen todas estas tempestades a nosotros, hermanos, debemos estar preparados. Debemos estar preparado espiritualmente. Por eso es que debemos orar siempre, para prepararnos a través de la oración, leer la palabra de Dios, para prepararnos a través de la palabra, para que cuando nos lleguen estas pruebas a nosotros, a nuestra vida, tenemos la espada con que defendernos, porque si no tenemos esta grandeza espiritual, este alimento espiritual, no podemos sobrevivir. No vamos a apartar, no vamos a dejar morir, no vamos a clamar a nadie. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está en nosotros, no está en nosotros, está en el mundo. Hermano, debemos alimentarnos cada día más a través de la palabra, a través del mensaje, a través de la oración, a través del mensaje en las congregaciones, en la iglesia, hermano. Y cuando usted no pueda ir, póngase de rodillas y ore y escuche la palabra de Dios.
pero no debe apartarse de la palabra de Dios, no debemos apartarnos del mensaje, porque si nos apartamos del mensaje y de la palabra de Dios y de las oraciones y de todo, entonces ahí es que el enemigo va a encontrar una brecha para meterse, para hacernos desviar del camino del Señor. ¿Por qué vemos que muchas personas se desvían del camino del Señor? Porque no, están tibios espiritualmente, están tibios, no han crecido espiritualmente, no están orando, no están ayunando, no están leyendo la palabra, no están haciendo no están llevando los mandamientos como Dios lo manda. Por eso que hay muchas personas que se apartan del camino de Dios. Yo digo, Señor Jesús, yo no me voy a apartar de tu camino, pero yo tengo que orar siempre, yo tengo que leer la palabra, yo tengo que alimentarme con la palabra de Dios. Yo tengo y ayudar con lo que pueda a mis hermanos que necesitan también. Debemos hacerlo, hermanos. Porque, hermanos, cuando nos llegan estas pruebas, como el siervo de este hombre de Dios que pasó por todas estas pruebas y todos lo echaban fuera, todo le decían que por qué seguía orando y por qué seguía clamando el nombre de Dios y por qué él seguía creyendo y su esposa le decía muérete y tú sigues creyendo en ese Dios, hermano. Él seguía creyendo hasta el fin. Él maldecía el día que había nacido, pero nunca maldició el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la fe, él creía en Dios, él sabía, de nada salimos, del polvo salimos y a la nada volvimos. Entonces, hermanos, debemos de agarrarnos de ahí, hermanos, somos polvo. Somos solamente polvo, no somos aquí, estamos aquí un tiempo, hermano, no estamos aquí para toda la vida. Por eso es que yo quisiera que muchas personas, muchos hermanos, muchos de mis familias se metieran eso en la cabeza, que no estamos aquí por infinitamente. Estamos aquí pasando un tiempo. Démosles el primer lugar a Dios en nuestra vida. Démosles el primer abrazo a Dios en nuestra vida. Poner a Dios primero en nosotros. Poner a Dios primero en nuestra vida para que nuestra vida, hermano, llegue a crecer espiritualmente y para que Dios lo pueda guiar por el buen camino. Para que Dios, cuando lleguen las pruebas, Dios les ayude a combatir la batalla, hermano, porque cuando Dios nos llama, seguro que vamos a tener ataques, seguro que vamos a tener toda clase de problemas en nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un llamado de Dios y el enemigo está detrás. ¿Para qué, hermano? Para ver si nos apartamos. Entonces nos va a mandar el vecino contra nosotros, nos va a mandar al jefe contra nosotros, nos va a mandar enfermedades contra nosotros, nos va a mandar los hijos contra nosotros, entonces nos va a mandar malas finanzas contra nosotros. Entonces debemos orar, permanecer firme en Cristo Jesús y orar, Señor, yo lo puedo, yo creo en ti y yo confío, yo creo en ti y yo confío, y guardar esas palabras en nosotros, guardar esa fe, hermano, como la tuvo Moisés, como la tuvo Abraham, como la tuvo Jacob, hermanos, como la tuvieron esos antepasados en Cristo, hermano. Por eso fueron glorificados, tuvieron la corona arriba. ¿Por qué, hermano? Porque tuvieron esa fe, hermano, que a nosotros se nos hace difícil tenerla, porque digamos, sí tenemos fe, pero las dudas vienen a nosotros. La duda viene a nuestro corazón, en nuestra mente, hermano. Eso nos falta tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fe, en nosotros, para nosotros poder llegar a la meta que Dios tiene en nuestra vida, para poder llegar a cumplir ese propósito que Dios tiene en nosotros. Tenemos que tener esa fe, alimentar esa fe en nuestra vida, en nosotros, hermano. Entonces debemos apoyarnos en Dios, debemos apoyarnos en la fe, debemos apoyarnos en la palabra, en la oración, orar sin cesar, hermano, orar sin cesar. Siempre que usted pueda, órele a Dios.
escuche la palabra de Dios, escuche el mensaje, congréguese en la iglesia porque usted se edifica a través del pastor, a través de la palabra, porque este siervo de Dios que Dios ha puesto o esa sierva de Dios que Dios ha puesto para llevar el mensaje es para salvación de usted, para salvación de sus familias, para salvación del mundo, hermanos. Por eso debemos escuchar la voz de Dios y escuchar cada día más que Dios habla a través de un hermano, a través de la palabra, a través de una oración Dios te está hablando, a través de hermano de un hermano que anda por ahí, dice una palabra de Dios, te está hablando, Dios te está llamando. Entonces, hermano, busca de Dios para que en los tiempos difíciles tú puedas resistir, hermano, para que en los tiempos malos, hermano, tú puedas ganar la batalla, hermano. Confía en Dios y Dios te dará la victoria. Hasta aquí lo voy a dejar en esta tarde. Que Dios le bendiga, hermanos. Y a partir de ahora nos vamos a estar viendo o escuchando siempre, llevando la palabra de Dios y cuando necesiten oraciones, cuando necesiten un mensaje, una palabra de Dios, escríbanme, mándenme un mensaje y yo oraré por ustedes, los llevaré en mis oraciones de noche, los llevaré en oraciones aquí con nosotras cuando oramos, hermanos y hermanas. Crea en Dios y confíe en Dios. Y si usted no le ha entregado su vida a Dios, entréguele su vida a Dios y verá cómo vivirá en victoria y todo en su familia, en todo en sus caminos será bendición. Lo dejo en esta tarde. Que Dios lo bendiga y nos vamos a ver en esta semana. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga.